Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué horas vean este video. Pero bueno, la sesión del día de hoy, pues vamos a abordar hipotálamo e hipófisis. Para ello, pues es importante recordar que vemos desde el punto de vista fisiológico, encontraremos que hay ciertas patologías asociadas a esto que no revisaremos por ahora y que seguramente generaré una sesión especial para ver todas las patologías una vez que hayamos visto tiroides, suprarrenal y hormona gonadal. Bueno, pero hablemos un poquito del hipotálamo y del hipófisis. Entonces, para iniciar con ello, hay algo que tenemos que revisar con mucha importancia, que son las cosas que ustedes ya conocen o que, pues, en teoría han ido aprendiendo a lo largo de estos 2 años de carrera, ¿no? El primer componente, pues, es la parte embriológica. Entonces, bueno. Para la parte embriológica, pues lo más importante que me interesa que ustedes recuerden de la parte de hipotálamo hipófisis es uno, este componente hipofisiario viene de dos elementos, ¿no? Entonces yo tengo un componente del diencéfalo que va a ser una pequeña protuberancia, que lo vemos en esta zona, y esa protuberancia va a partir de la cuarta semana a diferenciarse o darnos lugar a nuestra neurohipófisis. También tengo que la adenohipófisis viene del componente ectodérmico, ¿no? Recordemos que el ectodermo que se está imaginando, pues lo conocemos como bolsa de Rathke, que da lugar a algunas patologías, pero este ectodermo pues se divide en ectodermo oral y ectodermo faríngeo. El ectodermo faríngeo es el que da lugar a la adenohipófisis. Ahora, aunque bien esto no tiene mucha relación con fisiología, pues nos permite entender por qué son tan diferentes los sistemas en esta relación. Ahora, también para poder entender un poquito la anatomía general, recordemos que anatomía hay que ver tres cosas, ¿no? El primer componente de anato que tenemos que revisar es el componente vascular. Vascularmente, tengo la arteria hipofisiaria, que viene de la carótida, y esta arteria hipofisiaria va a dar mis primeras prolongaciones que, bueno, que van a formar mi capilar o mi primer red capilar dentro del sistema porta, ¿no? Recordemos que el sistema porta está conformado por dos redes capilares, una red capilar superior, una red capilar inferior, y está, y digamos que en medio las venas porta, ¿no? Entonces vascularmente pues tengo una arteria hipofisiaria que entra a la hipófisis, sistema capilar, venas portas, sistema capilar, y pues tengo la salida hacia las venas hipofisiarias, ¿no? Entonces tengo como a grandes rasgos, la arteria hipofisiaria, que la voy a dividir en una arteria superior, una arteria media y una arteria inferior. Van sus ramificaciones y su capilaridad. Tengo la conversión a una vena hipofisiaria. Bueno, en este caso va a ser una vena porta hipofisiaria. Y otra red capilar. Y terminaré con las venas hipofisiarias que van a desembocar en la yugular interna, ¿no? Y ya yugular interna, corazón, corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, pulmoncitos, ventrículo derecho, perdón, ya estoy diciendo cosas raras. Entonces, yugular interna, aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierda, aorta, circulación sistémica. Y esto permite que todas las hormonas que están liberándose al sistema capilar dentro de la hipófisis puedan llegar a todo el sistema, ¿no? Dentro de lo que cabe. Luego,
El otro componente anatómico que nos interesa es el componente de las relaciones anatómicas que existen. Recordemos, la hipófisis, adeno y neurohipófisis se encuentra en la silla turca. Y esta silla turca tiene varias relaciones que nos interesan, pues para fines fisiológicos y para fines patológicos, ¿no? Para fines fisiológicos, recordar que justo por encima está el hipotálamo, que pues tiene este región infundibular que asocia, bueno, el infundíbulo de la hipófisis, que se asocia pues a través de la eminencia media con la región hipotalámica. Entonces, esta zona correlaciona hipotálamo con hipófisis, ¿no? Se encuentra en la sella turca y por lo tanto tengo los senos cavernosos en la parte posterior de la relación anatómica. Algo representativo para fines patológicos es que hay un compromiso a través del quiasma óptico. Entonces, cuando hay generalmente crecimiento de la hipófisis, solemos comprimir el nervio, bueno, el quiasma óptico y podemos tener afecciones visuales como hemianopsias temporales, cosas que algún día platicaremos más adelante, ¿no? Por ahora me importa que conozcan que voy a dividir a la hipófisis en tres componentes, ¿no? Esto depende mucho justamente de sus funciones, ¿no? Entonces tengo la parte posterior que me va a dar la pars nerviosa. La pars nerviosa es lo que conocemos como la neurohipófisis. Y luego tengo la adenohipófisis o la parte anterior que se divide en tres componentes. La pars tuberosa, que es la que forma parte del infundíbulo, la pars intermedia, que es milímetro entre adeno y neurohipófisis, que bueno, tiene ciertas consideraciones anatómicas, pero no funcionales, o al menos para fisiología no veremos esa parte, y la pars distalis, que la pars distalis va a ser la donde encontramos la mayor cantidad de células inductoras o generadoras del proceso de producción de ciertas hormonas. Ahora, ya que tenemos esta visión, pues podemos empezar a platicar. O sea, ya vimos sistema vascular, ya vimos el componente de relación anatómica. Solo me interesa que conozcan el quiasma óptico y que el hipotálamo está arribita, que se conecta mediante el infundíbulo. Y el componente estructural de la hipófisis, ¿no? Tenemos las pars nerviosa, que es la parte posterior, la pars tuberasa, la pars intermedia y la pars distalis, que son de la parte anterior. Y pues yo a grandes rasgos debo reconocer qué hormonas están relacionadas con cada uno de mis diferentes, pues digamos que, de mis diferentes procesos de activación hormonal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar de dos mnemotecnias para que ustedes puedan recordar neurohipófisis, adenohipófisis. Entonces, neurohipófisis, parte posterior, viene del diencéfalo, es componente neural y pues nos vamos a acordar de ella mediante sapo. ¿Y por qué sapo? Porque los núcleos hipotalámicos que me interesan, recordemos que el hipotálamo produce la hormona y la hipófisis es el reservorio. Entonces, la neurohipófisis no produce hormonas, solamente guarda las del hipotálamo. El hipotálamo tiene núcleos y esos núcleos, me interesa el núcleo supraventricular. El núcleo supraventricular va a dar lugar a la hormona antidiurética, o que conocemos también como vasopresina, y ese es la S de supraventricular y la A de antidiurética. Mientras que el PO viene del núcleo paraventricular y me va a dar pues la hormona oxitocina. Ujú. Entonces, bueno, con eso pues ya tenemos a grandes rasgos los componentes o con los que yo debo acordarme de la neurohipófisis. Ahora, para el componente de la adenohipófisis, la mnemotecnia que vamos a utilizar se le conoce como sola
sola, contigo. Y ahorita platicamos por qué. Pero bueno, de estas, solo necesito que ustedes por ahora recuerden que la parte SO permite la producción de la hormona de crecimiento, la parte de LA permite la producción de la prolactina, la parte de CO permite la producción de ACTH, la parte de T produce la producción de TSH y la parte de GO produce la producción de LH y de FSH. Entonces, lo iremos hablando poco a poco. Entonces, ¿qué necesito saber para concluir esta introducción a la hipófisis, bueno, hipotálamo hipófisis? Tengo que conocer que hay un componente histológico, ¿no? Hay células que forman parte de esta pars distalis y que son las productoras de la hormona. Y estas las voy a dividir según qué tan fácil es teñirlas. Tengo un componente acidófilo y tengo un componente basófilo. Ahora, el componente acidófilo está representado por la nomenclatura sola. Las células, que son las células somatrópicas, y las células que se consideran lactótropas. Las células somatotrópicas son las más abundantes. De hecho, se habla que hasta un 35% eh, de las células que existen en la adenohipófisis, pues pertenecen al componente somatótropo. ¿Para qué me sirve este componente? Pues me va a permitir la producción de la hormona de crecimiento. En relación a las lactótropas, pues como su nombre lo dice, son células productoras de lácteo o de leche, y esto es gracias a la hormona de la prolactina. Ahora estas son las hormonas principales, después platicaremos que hay diferentes regulaciones de todo este proceso, mientras que el componente basófilo está dividido en contigo, que bueno, en la N no las comemos, ¿no? Contigo. Entonces la CO viene de las células corticótropas, la T de las tirótropas y las GO de las gonadótropas. Y ya les había dicho, las corticótropas nos van a permitir producir corticotropinas y dentro de ellas pues necesito la ACTH, la tirótropa permite la TSH y las gonadótropas pues la FSH y la LH. Ahora, aunque ya sabemos esto, yo no necesito que solo conozcan esto. Es decir, ya conocemos histológicamente cómo se tiñen, pero lo que más nos interesa es, bueno, todo esto es la hipófisis. Yo necesito un sistema complementario que va a estar mediado por el hipotálamo. Y el hipotálamo lo que va a estar haciendo es permitiendo o generando eh, hormonas liberadoras de ellas. Entonces, por ejemplo, la somatotropina, que es, digamos que el que nos va a dar la hormona de crecimiento, necesita una hormona liberadora de crecimiento. Y a esa hormona le vamos a poner de color verdecito, vienen de hipotálamo y se encargan de ayudar a la liberación. Entonces va a ser la GHRH, que significa hormona liberadora de hormona de crecimiento. Algunas la van a encontrar que esta misma se le llama somatoliberina, que significa la que permite la liberación de la somatotropina, ¿no? Pero bueno, después, muy feo. Bueno, creo que no, a ustedes no les he pedido perdón.
A veces mi letra es muy fea, a veces no se entiende muy claramente, pero bueno, espero que en esta ocasión pues se alcance a vislumbrar de forma adecuada todo esto. En el caso de la prolactina, o pues en lo que nos interesa para la actividad del hipotálamo, van a ser dos. La PRH, que es la hormona liberadora de prolactina, hormona liberadora de prolactina, y la que vamos a conocer como PIH. Que la PIH la vamos a conocer como hormona inhibidora de prolactina. Y esto es muy interesante, porque esta hormona liberadora de prolactina ya la conocen, solo que sin ese nombre. Ustedes la aprendieron o la conocieron como la dopamina. Entonces, la dopamina, dentro de sus componentes reguladores e inhibidores, tiene la capacidad de inhibir la secreción o la proliferación de prolactina. Ahora, en el caso de mm, las otras, pues son más sencillas, porque tienen el mismo nombre. Es decir, si yo tengo corticotropinas, pues tengo la hormona liberadora de corticotropinas. Si yo tengo tirotropinas, tengo la hormona liberadora de tirotropinas. Y si yo tengo el componente de gonadotropinas, pues tengo la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, bueno, es mucho más sencillo que yo pueda recordar esos nombres. Nada más se me olvidó platicarles de otra hormona que está asociada con la somatotropina, que va a ser, o que la vamos a conocer como G, GHI. Esta GHI, bueno, H, es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. No la vamos a ver como en ese nombre, porque pues uno es complicado, pero porque la solemos relacionar con un nombre más conocido, y es el nombre de la somatostatina. Desde ahorita yo les pediría que os recuerden que las funciones de la somatostatina, sean donde sean, son de tipo inhibitorio. Entonces, aunque no se acuerdan a qué nivel actúe, pues acuérdense que la somatostatina es una hormona inhibitoria de todo el proceso. Entonces, si ustedes llegan a tener una pregunta de una hormona inhibitoria de hipotálamo, casi siempre va a ser la somatostatina, ¿va? Porque es la que más actúa a todos los niveles. Entonces, ¿qué me dice esto o qué quiero que ustedes vean con esto? Yo lo que voy a hacer es una regulación de la producción de liberadoras que van a actuar a nivel de la hipófisis, principalmente hacia la producción de hormonas. Y esa producción solo se lleva a cabo en la adenohipófisis. La adenohipófisis pues tiene la capacidad de producir diferentes tipos de hormonas, y estos diferentes tipos de hormona tienen en particular que son producidas por ciertos grupos celulares. Los grupos celulares pues los recordamos con sola contigo, que van a ser grupo somatótropo, grupo lactótrofo, grupo corticótropo, grupo tirotropo y grupo gonatótropo. Y estos trabalenguas, pues lo que permiten es que yo sepa que cada una de estas poblaciones celulares produce ciertas hormonas, y estas hormonas van a tener cierta funcionalidad. Ahora, eh, aunque lo veremos más adelante, pues esto tiene que ver, la ACTH, su liberación va a ir a un órgano específico, y esa va a ser la glándula suprarrenal. La TRH, o que bueno, va a liberar TSH, y la TSH va a llegar a una glándula específica, que va a ser la tiroides. Y la LH y la FSH van a llegar a la gónada, que puede ser el ovario o puede ser el testículo, ¿no? En cualquiera de estos elementos,
Pues yo lo tengo sencillo porque veremos esa eje y esa activación de forma natural. Entonces, pues esta clase se centra en ver dos ejes importantes. El eje GH y prolactina y el eje antidiurético y oxitocina. Y para eso, pues vamos a tomar un buen rato, ¿no? Antes de que pueda empezar con eso, pues les quiero comentar dos elementos que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta. El primer elemento es que siempre tienen que tener el eje hipotálamo, hipófisis, en este caso la vamos a llamar mm, glandular, en cuenta. Siempre va a haber hipotálamo que produzca algo. Y recordemos que el hipotálamo, bueno, creo que tengo una imagen para ahorrarnos estos minutos. Entonces, acuérdense, esto ya lo vimos la clase anterior. El hipotálamo va a representar mi primer pulso de liberación, produce sus hormonas liberadoras y esas van a llegar a la hipófisis, donde se genera un segundo pulso de actividad que va a llegar a la glándula y que la glándula va a permitir la formación de la hormona especializada. Estos ejes se caracterizan, pues, en donde hay una respuesta glandular, es decir, tiroides, ACTH y gónadas. Pero hay ejes que son diferentes o ligeramente indirectos porque no tienen un intermediario tan particular como es la producción de hormonas del eje 3. Es decir, la hipófisis va a permitir la producción de ciertas hormonas que ya tienen un blanco orgánico desde previamente. Es decir, esta última hormona va a dar el cuarto nivel, que es el órgano diana. En el caso de estas cuatro hormonas que vamos a platicar en este momento, no tienen un tercer nivel, es decir, no hay una gónada, ya actúan en el órgano blanco directamente. Y esos tres niveles, pues va a ser la hormona de crecimiento, va a ser la prolactina, va a ser la antidiurética y va a ser la oxitocina. Entonces, pues yo tengo que aprender un poquito de varios elementos una vez que estudio los ejes asociados a cada hormona. Entonces, ¿cómo vamos a abordar pues, esta clase o estas clases siguientes? Pues lo primero es decir, tenemos que conocer factores que permiten la actividad del eje o factores que inhiben la actividad del eje. Entonces vamos a centrar un poquito en platicar, ok, esta hormona, esto lo activa, esto lo inactiva, ¿no? Cómo funciona y un poquito, ¿no? Una vez que yo conozco los factores activadores y los factores inhibidores, pues tengo que conocer a grandes rasgos el eje de realimentación. Y si logramos tener eso en claro, pues vamos a poder hablar de la función de la hormona. Entonces, este es mi objetivo a lo largo de cada una de las siguientes hormonas. Conocer qué factores los estimulan, qué factores los inhiben, cuál es el eje de realimentación más importante y qué función particular tiene a partir de a qué receptor llegan. Entonces, aquí a veces en algunas funciones nos centraremos en platicar sus receptores, de qué tipo son. Acuérdense, ya platicamos, nada más los pongo para que no se les vaya a olvidar. En general, todas estas hormonas son peptídicas. Tal vez la hormona estimulante de tiroides, que sigue siendo peptídica, va a llegar a tiroides y ya formará una hormona que no es, que sí es lipofílica, pero en su mayoría todas las liberadoras y todas las estimulantes son peptídicas. Por lo tanto, van a actuar a nivel de receptores membranales. Y ya vimos, receptores membranales que nos importan, acoplados a adenilato ciclasa para AMP cíclico, asociados a fosfolipasa C y P3 diacilglicérido. Asociado a fosfolipasa 2 casi no tenemos en este sentido, entonces, pues bueno, tal vez solo las liberadoras de tidotropina, pero que permiten la generación de ácido araquidónico o derivados de ácido araquidónico. Tengo las
asociadas a guanilatosiclasas, GMP cíclico, tirosincinasas, fosforilación y JAK-STAT, fosforilación vía alterna. Entonces, estos son los receptores membranales de los que vamos a estar platicando mucho, pues, en esta clase. Pero bueno, espero que hasta ahí, pues, no tengan dudas, pero pues siempre lo podemos volver a platicar si en algún momento hay dudas. Pues, hasta aquí vamos. Déjenme cambio de pantalla y seguimos. Ok, me acabo de acordar que olvidé un pequeño detallito y este detallito está a este nivel, ¿no? Entonces, de repente, la ventaja que uno tiene en el poder de la edición es regresar. Pero bueno, ¿cuál es el detallito? El detalle es que a veces suelen asociar, eh, digamos que la actividad de cada hormona mediante el agrupamiento por familias. Ese agrupamiento por familia, pues es muy sencillo. ¿Por qué? La primera familia es la familia basófila. Entonces tengo TSH, FSH, LH como parte de una misma familia y esta familia comparte estructuralmente una misma característica física. Lo que más me importa que recuerden de ello es que tanto la TSH, FSH y LH comparten la cadena beta, que diga, comparten la cadena alfa, perdón. O sea, su estructura es alfa y beta. Entonces comparten la cadena alfa y lo que los diferencia entre sí, es decir, este es igual y la diferencia viene en la cadena beta. Perfecto, ¿no? Luego, otra familia que también es por un poquito del grupo funcional es la hormona de crecimiento y la prolactina. No hay mucho que platicar de esto. Y la tercera familia es muy interesante porque hay un miembro únicamente de esta familia. Y uno pues pensaría que no tiene mucho sentido tener un único miembro para una familia, pero el sentido detrás de ello es esto enorme que vemos aquí. Esta familia es la familia de la ACTH, también es una hormona basófila, pero esta ACTH nos interesa como familia por su precursor. Recordemos, ya hablamos que los prepro hormonas son cuando tienen todavía el péptido señal, luego tengo las prehormonas, que en este caso se llama pro opiomelanocortina, que lo abreviamos para los cuates como POMS. Y este precursor da lugar a múltiples elementos importantes dentro de la fisiología global que no estamos viendo en este momento, pero que uno es un precursor de la hormona liberadora, bueno, hormona corticotrópica, ¿no? ACTH. Pero también se va a asociar a las diferentes variedades de hormona estimulante de melanocitos. Eh, Estos, recordemos que nos permiten que el melanocito produzca melanina, crezca y migre. Entonces, si yo de repente tengo un aumento en la ACTH, voy a tener un aumento en la hormona estimulante de melanocitos y por lo tanto suelo tener tinciones o hiperpigmentaciones. Entonces es importante que consideremos estos dentro del grupo de actividad de la POMS, bueno, de la proopiomelanocortina. También tengo de repente asociado a lipotropinas y endorfinas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Sí, es cierto que el tercer grupo de familias está mediado por la ACTH, pero me interesa esta familia por su precursor. Y su precursor va a dar origen a tres componentes importantes. Ay, la hormona estimulante de melanocitos o melanocorticotropina, no entraremos mucho en esos detalles. Todo lo que son las endorfinas, que recuerden la importancia de las endorfinas, y las lipotropinas.
Entonces ya estos pues son cosas que nos van a servir o nos van a ayudar a entender un poquito cómo funciona las familias y su relación, por ejemplo, en ciertas enfermedades, ¿no? Si de repente yo tengo un tumor que es productor de prolactina, bueno, no, de prolactina, pues voy a ver ciertas afecciones a nivel de crecimiento. Si yo tengo ciertos tumores asociados a eh, hormonas gonadales, pues puedo tener afección a nivel de hormonas tiroideas. Entonces, esto es por el grupo familiar al que pertenecen y su correlación en cuanto a capacidad de unirse a receptores cuando están en amplias cantidades. Pero bueno, eso era la parte que nos faltaba de este primer esquema y pues podemos continuar. Entonces, hablaremos primero de la GH. Y la GH es la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento eh, vamos a tener ciertos factores que favorecen que ocurra, ¿no? Que ocurra su liberación. Recordemos, para que la hormona de crecimiento se produzca, necesitamos la hormona liberadora de hormona de crecimiento o necesitamos que no esté la somatostatina, ¿no? Estos factores que desencadenan, pues van a ser un gran número de ellos, pero pues es interesante que nuestras abuelitas ya no los decían en algún momento. Tal vez lo más importante para la liberación de hormona de crecimiento es dormir. Entonces, el sueño es uno de los elementos más trascendentales para que se libere esta hormona. Y otro es el ejercicio. Ahora, el por qué, ahorita lo platicamos un poco, pero de las cosas que necesito que ustedes conozcan son, bueno, ¿qué puede hacer que yo tenga mucha hormona de crecimiento? Pues, en general, la pubertad, porque durante esta etapa de la vida se empieza a producir más hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y como datos ahí medio truculentos, tenemos el ayuno, generalmente hay hipoglicemia y la hipoglicemia, pues al cuerpo en crecimiento, pues requiere ese carbohidrato para generar principios metabólicos. Entonces, si no tiene suficientes carbohidratos, va a buscar carbohidratos. Y entonces, ¿de dónde los va a buscar? Pues la hormona de crecimiento es la encargada de ayudar a que haya suficiente glucosa en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los principales efectores. Hay otros que también tenemos que platicar, como el estrés, ya sea metabólico o ya sea celular, y pues veremos que dentro del proceso normal para su liberación, o hay disminución en la cantidad de glucosa, o hay disminución en los ácidos grasos libres. Entonces, cualquiera de estos componentes asociados a ayuno suelen hacer que se libere más la hormona de crecimiento. Todo lo demás, pues, está asociado a cosas que ya conocemos. El sueño está asociado a los pulsos de melatonina y el ejercicio está asociado a la captación de glucosa, la optimización de glucosa y eventualmente habrá que hay hipoglicemia y más producción de GH. ¿Qué suele inhibir esta hormona de crecimiento? Pues de entrada, que ya hay hormona de crecimiento. O sea, si hay hormona de crecimiento, es un factor importante para regular negativamente la liberación y la producción por un eje de asa corta, ¿no? Luego tengo a la somatostatina, que ya les dije yo, que es el principal, no, la principal hormona inhibidora del crecimiento. Entonces, bueno, es desde el hipotálamo, su liberación hace que se inhiba la producción de hormona de crecimiento. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, aquí empiezan un poquito los problemas, porque cuando yo tengo aumento de glucosa o tengo aumento de ácidos grasos, pues es una señal de que tengo suficiente aporte energético para el crecimiento celular y por lo tanto puedo parar esta producción de hormona de crecimiento. Pero
tengo dos elementos importantes que viene siendo la obesidad, porque ya hay mucho ácido graso, entonces esto puede hacer que la hormona de crecimiento deje de producirse adecuadamente y es una de las grandes razones por las cuales los pediátricos tendríamos que reducir su índice de masa corporal antes de los 9 años para evitar que haya, bueno, primero células de grasa o adipocitos que se reproduzcan y crezcan o, pues claramente, que no tenga tantos ácidos ácidos, no inhiba la liberación de la hormona de crecimiento y por ende disminuya el tamaño o el crecimiento de ese niño y pues la senectud. O sea, cuando ya estamos viejitos, más o menos a partir de los 30 años, empiezan a disminuir los pulsos de hormona de crecimiento. No es tan fiable para entender si ya estoy viejito o no estoy viejito, pero vamos a ver que indirectamente la hormona del factor de crecimiento similar a la insulina es un factor directo asociado a la hormona de crecimiento para saber si alguien ya está envejeciendo o todavía no está envejeciendo. Ahora, hay otras asociaciones que no son tan claras y que me gustaría que las tengamos como reserva, por ejemplo, la dopamina, que ya hablamos que es una hormona inhibidora de la prolactina pero que también se ha visto que tiene ligera relación con la inhibición de la hormona de crecimiento. Y en el caso de factores que podrían apoyar al crecimiento, pues vienen los traumatismos, que esto posiblemente esté asociado a un estrés celular, un estrés metabólico, que favorezca uso de glucosa y por ende hipoglicemias. Por lo tanto, pues tiene lógica que también lo tengamos, ¿no? Pero bueno. Mm. Y la última relación que nos interesa son los aminoácidos. Recordemos, es un ciclo de crecimiento. Entonces, ¿qué me interesa? Pues me interesa crecer cuando tengo muchos aminoácidos y me interesa, pues, no crecer si tengo pocos aminoácidos. Entonces, tener pocos aminoácidos hace que se reduzca la producción de hormona de crecimiento, tener muchos aminoácidos aumenta. Y es por eso que se recomienda en pediátricos que van a empezar pubertad, dosis altas de, bueno, dietas ricas en proteínas, ¿no? Justamente para favorecer el crecimiento. Entonces, ustedes quieren que su hijo en un futuro crezca, pues acuérdense, que coma poco, que haga ejercicio, que duerma bien y que coma mucha proteína, ¿no? Todo eso pues va a ayudar eventualmente a su liberación de hormona de crecimiento. Ahora, ya que tenemos esto, ahí, quedó bien feo, quedamos que tenemos que platicar un poquito sobre el eje. Entonces, el eje es muy sencillo. El hipotálamo va a producir la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Y ya quedamos que es la GHRH. Esto no parece un H, pero bueno, créanme que es un H. Mientras, eh, este hipotálamo produzca GRH, la GRH pues va a llegar a la hipófisis. Y en la hipófisis pues voy a tener un receptor en las células somatotrópicas que está asociado a una proteína G, de este anelinato ciclasa. Entonces es una proteína GS. Cuando la hormona liberadora de hormona de crecimiento llega a su receptor, pues produce que esta hipófisis produzca hormona de crecimiento. Tengo hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, dentro de sus blancos, va a haber eh, blancos directos como el músculo y el hueso, y blancos indirectos como va a ser el hígado en este caso. Nos va a importar por ahora el hígado para el sistema de realimentación, porque en el hígado se van a producir dos componentes de suma importancia. La somatomedina y el IGF-1, que les decía es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Hay tipo 1 y tipo 2, pero bueno, detalles más, detalles menos. Entonces,
¿Qué ocurre con esto? Bueno, yo ya tengo mi hormona final. Esta hormona final, pues tiene un ciclo de asa larga, tanto para inhibir hipotálamo como inhibir hipófisis. Se ha visto que la hormona de factor de crecimiento similar a la insulina tiene un ciclo solamente de inhibición a nivel hipofisiario. Pero bueno, ¿qué pasa cuando la somatomedina llega a hipófisis? Pues lo que le dice es, ah, mira, ¿qué te parece si ahora en lugar de provocar hormona liberadora de hormona de crecimiento, produces somatostatina? Entonces, estos ejes, digamos que están estimulando la producción de somatostatina, porque la somatostatina lo que va a hacer es llegar a la misma célula hipofisiaria, pero esa célula hipofisiaria está asociada a una proteína GTP de tipo alfa I. Y acuérdense que el alfa I es inhibitorio. Entonces lo que va a hacer es bloquear la liberación de ¿quién? De la hormona de crecimiento. Entonces ya, se acabó el ciclo, ¿no? Yo tengo mucho somatomedina o yo tengo mucho factor estimulante de crecimiento y mi resultado es que la hormona de crecimiento disminuye. ¿Cómo lo logramos? Pues lo logramos mediante actividad del adenilato ciclasa inhibidora, entonces reduzco MP cíclico y como hay menos MP cíclico, pues hay menos producción de hormona de crecimiento. Esa es la forma de parar el ciclo. También podemos hacer directamente un ciclo de ASAC ultra corta. La hormona liberadora de hormona de crecimiento tiene la capacidad de inhibir al hipotálamo directamente. Entonces tengo dos asas, la asa larga y la asa ultra corta, asociado a la hormona de crecimiento. Eh, y pues ya, ¿no? O sea, eso es lo que me interesa. De ahí, pues nos vamos a ir a la parte de funciones. Entonces, antes de platicarles de funciones, solamente consideren que hay una función directa que está mediada por la actividad de la hormona de crecimiento y hay una actividad indirecta que esta es la cosa se considera de fase crónica y que está asociado al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Entonces, estos son como mis elementos. Entonces, ¿cuáles van a ser esas funciones? Vamos a dividir en tres. Función número uno es una hormona diabetogénica. O sea, realmente no es que induzca diabetes, es que es una hormona contrarreguladora de la insulina. Entonces va a ser todo lo contrario a la insulina y así nos vamos a acordar de ella. Entonces, acuérdense, la insulina lo que hacía pues era favorecer la captación de glucosa. Si la hormona de crecimiento es diabetogénica, pues hace lo contrario. Entonces, ¿qué va a hacer en el hígado esta hormona? Pues va a disminuir la captación de glucosa. Ahora, nosotros hablamos que uno de los puntos importantes de la hormona de crecimiento es que junto con el proceso de pubertad va a decirle al cuerpo, necesito que tus células hagan hipertrofia e hiperplasia para que crezcan. Pero para que hagan hipertrofia e hiperplasia, yo sé o yo conozco que tu cuerpo o tus celulitas necesitan energía. Y esa energía va a venir de la glucosa. Entonces, para que yo pueda tener glucosa para ti, necesito utilizar la glucosa que ya tienes. ¿De dónde la vamos a sacar? Pues principalmente del glucógeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Glucogenólisis, a diferencia de la insulina que hace glucogénesis. También, pues tenemos otros ciclos de producción de glucosa, como la gluconeogénesis. Acuérdense que la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de componentes no carbohidratos. ¿Para qué? Pues para que tenga más glucosa. Pero pues esto no solo ocurre a nivel hepático. A mis adipocitos, ¿qué creen que le van a decir? Haz lipólisis. ¿Y qué es la lipólisis? Pues es convertir triacilglicéridos en ácidos grasos y ácidos grasos mediante gluconeogénesis a glucosa.
Y entonces aumento la glucosa, y como está captando el hígado menos glucosa en sangre, aumento la glucosa. ¿Qué implica esto? Pues que yo tengo hiperglicemias. Y es justo lo que yo estoy buscando, que haya mucha glucosa circulante para que las células que están en crecimiento la puedan captar y ayudar a hacer sus procesos de proliferación. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Es una hormona diabetogénica a nivel hepático, genera glucogenólisis, gluconeogénesis, a nivel de adipocitos, genera lipólisis, y lo que yo tengo con cualquiera de estas tres vías es más glucosa. Número dos, tengo a nivel del músculo la necesidad de que haya síntesis proteica. ¿Para qué? Pues para que la sarcómera crezca. ¿Cómo logro que la sarcómera crezca? Pues le voy a agregar ya sea más actina o más miosina. Y listo, muy bonito. Crece. Generalmente el músculo va a crecer en forma longitudinal mediante el crecimiento de la sarcómera y suele generar cierta hipertrofia. Que recordemos que, bueno, nada más como dato cultural, no, tal vez no era el momento, pero si yo tengo una célula de cierto tamaño y hago que esa célula crezca, a esto le llamo hipertrofia. Si yo tengo una célula y lo que quiero es que el tejido crezca, lo que hago es ahora, en lugar de tener una célula, tener muchas células de la misma estirpe. Y entonces, en lugar de tener una, tengo dos. Y como tengo dos, pues hago volumen. Pero esto no es que la célula creciera. Lo que creció fue la cantidad de células. A eso le voy a llamar hiperplasia. ¿No? Pero bueno, detallitos. Entonces, en el caso del músculo va a ser hipertrofia y lo que hago es generar pues una capacidad de inducir mayor fuerza por hacer más puentes actina-miosina. Detallitos. Ahora, esta parte indirecto o la parte crónica del crecimiento tiene que ver con mi tercer función, que mi tercer función es la actividad a nivel del hueso. Hay una imagen que creo que no les traigo. Bueno, acuérdense que el departamento tiene unos resúmenes que son los Winnies. En los Winnies hay una imagen muy bonita que lo que muestra justamente es los niveles de actividad que tiene la hormona de crecimiento, ¿no? Y nos dice, bueno, a nivel de tejidos, pues hace que las células crezcan. A nivel de tejido adiposo, hace que haya mayor absorción de grasa y lipólisis. A nivel de músculo, hay más absorción de glucosa y hay más absorción de aminoácidos. Ya quedamos que quiero que haya proteínas. Y a nivel de hígado, hay secreción de factor de crecimiento de insulina. Entonces, mi función, digamos que mi función de la hormona de crecimiento es que el hígado produzca el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. ¿Por qué se llama factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1? Porque se parece a la insulina. Estructuralmente llega al mismo receptor. Bueno, no llega un receptor similar que tiene la misma capacidad de fosforilación, ¿no? Es una fosfocinasa. Pero bueno, este factor de crecimiento similar a la insulina tiene actividad directa a nivel de hueso. ¿Y qué le va a hacer al hueso? Generalmente lo que hace en el hueso es aumenta el metabolismo del cartílago y eso hace que el cartílago tenga, o sea, bueno, que los condrocitos, es decir, las células que están en el cartílago proliferen y que el cartílago per se crezca. Entonces yo favorezco el crecimiento del cartílago pues a través de aumento del metabolismo. Esto se ve, pues recuerden que el hueso pues tiene las zonas de las placas epifisiarias. Entonces este cartílago crece a nivel de la placa epifisiaria. Tengo más osteoblastos y entonces el hueso crece a nivel metafasiario. Entonces, hasta que no se cierre el ciclo, el disco de crecimiento, que está hecho de cartílago, pues el hueso no que deja de crecer.
Entonces, la formación de más osteoblastos permite que haya una calcificación, un depósito de matriz ósea y por lo tanto yo tenga el cierre del cartílago de crecimiento, ¿no? Pero para que eso ocurra, pues primero tuvo que crear el cartílago y para que creciera el cartílago necesité factor de crecimiento similar a la insulina. Esto ocurre a nivel, este IGF activa a nivel de hueso, actúa a nivel de músculo y actúa a nivel de cartílago, ¿no? Entonces es un factor, bueno, vamos a ponerlo, músculo, hueso, cartílago. Entonces es un factor muy importante para la capacidad de crecer de nuestro organismo. Pero bueno, esto prácticamente es lo que vamos a ver de hormona de crecimiento, de lo que me acuerdo por ahora. Si se me olvida, pues retomamos otro elemento y regresamos en un momento. Bien, ahora hablaremos de la prolactina. La prolactina es mucho más sencilla porque simplemente eh, o hay, o hay factores muy importantes que la desencadenan o no los hay, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que ayudan a la producción de la prolactina? Sin duda, lo que más me interesa es que se produzca durante el embarazo. Ya veremos después que ayuda a la favorecimiento de la grasa a nivel de la glándula mamaria y posteriormente a la producción de la leche, ¿no? Pero bueno, entonces necesito tener la producción de leche gracias o a partir de esta producción de prolactina en el embarazo. Recuerden, casi siempre al tercer mes de embarazo es cuando hay una primera secreción de prolactina y por eso suele haber secreción de leche a través de glándula mamaria a los 3 meses de embarazo. Posteriormente, hasta el séptimo octavo mes es cuando acaban de madurar estas glándulas y por ende, pues ya tiene la reserva suficiente para el nacimiento de, pues, el bebé. Otro elemento que nos puede ayudar a que haya una secreción de prolactina, pues va a ser la succión a nivel del pezón, los ciclos de sueño y elementos de estrés. De hecho, se ha visto que el estrés suele generar una enfermedad que se llama hiperprolactinemia asociado al estrés. Entonces puede ser que algunos de pues nuestra población, por el nivel de estrés que tengan, haya mayor producción de prolactina y suele haber incremento de la masa mamaria o producción de leche mamaria en algunos grados de hiperprolactinemia severo. Pero bueno, eh, fuera de ello, todo el tiempo está activa la dopamina. Es decir, es lo más común que la dopamina esté inhibiendo la liberación de prolactina. Solamente si hay estos estímulos, se inhibe a la dopamina, se favorece la producción de prolactina y tengo liberación de prolactina. Si no ocurre, quiere decir que la dopamina está actuando y por lo tanto siempre está inhibido. Eso hace que muchas veces no haya gran actividad celular dentro de las células lactótrofas, ¿no? Solo durante la lactancia es cuando más nos interesa. Vayamos entonces al eje. El eje, pues ya platicamos, ¿no? Tenemos hipotálamo. El hipotálamo puede producir hormona liberadora de prolactina y esta hormona pues va a llegar a un receptor o una célula que también es una GS y por lo tanto pues va a favorecer la adenilatociclasa y con ello la producción de prolactina. La prolactina, pues va a ir a su órgano blanco, que quedamos que es el tercer paso, que es la glándula mamaria. Ahora, si hay mucha prolactina, pues yo voy a inhibir al hipotálamo. ¿Cómo inhibo la producción de esta? Dopamina. Como la dopamina regula, pues llega a células que tienen GI. Entonces la dopamina puede ayudar a que ya no se produzca prolactina. Y de hecho esa es la base para medicamentos contra la hiperprolactinemia o los tumores productores de prolactina, ¿no? El uso de cabergolina, el uso de, ahí se me fue,
eh, la otra cosa que solemos utilizar, que es un análogo de dopamina. Ya les dije cabergolina. Pues, ahorita me acuerdo del otro. Pero bueno, y nada más como dato cultural, hay algunas hormonas liberadoras extras que también pueden afectar la producción de prolactina. Por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropinas. Entonces, aunque no es un efecto directo, pues se ha visto que puede ayudar o puede favorecer la producción de prolactina. ¿Cómo funciona la prolactina? Pues muy sencillo. Bueno, creo yo. Si yo tengo prolactina, pues va a llegar a glándula mamaria y en glándula mamaria pues va a generar varios efectos. Primer efecto que suele generar la presencia de prolactina, pues que haya una proliferación del árbol, es que no sé cómo decirlo, árbol de grasa, o sea, el componente adiposo, proliferación adiposa de glándula mamaria. Entonces, hay más grasa y aparte de que hay más grasa, se genera, o como su función es la lactogénesis. Utilizar ese componente graso para empezar a producir los primeros componentes de leche, ¿no? Acuérdense que el calostro está conformado por muchos elementos grasos y pues dentro de ellos pues tenemos caseína, IgA, lactosa, componentes propios de la leche que van a ayudar al bebé a su desarrollo normal. Entonces, esto ocurre pues gracias a esta capacidad que tenemos de producir leche gracias a que el contenido adiposo de la glándula creció, ya tengo de dónde tomar esos nutrientes y producir, ¿no? No les platiqué, pero hay un pico de prolactina generalmente en la adolescencia. Este primer pico de prolactina suele ayudar al desarrollo o al crecimiento de la glándula mamaria de forma natural, sin un embarazo, y pues lo que hace es que la ramificación de los conductos mamarios se favorezca. Entonces, generalmente durante la adolescencia hay crecimiento de mama asociado a prolactina y un desarrollo normal, y hasta que hay un embarazo ocurre una segunda pues, generación de prolactina, y ahora sí hay crecimiento de grasa y producción de leche. Entonces, son como las etapas normales, gracias a que la prolactina induce estas funciones. Ahora, para que la prolactina pueda hacer el crecimiento de mamario durante la adolescencia, requiere también la ayuda de factores estrogénicos y progestogénicos, ¿no? O sea, el beta estradiol y la progesterona, ¿no? Si están presentes beta estradiol, progesterona y prolactina en la adolescencia, hay crecimiento de la glándula mamaria. Por eso la mujer tiene el crecimiento de glándula mamaria y el hombre, aunque tiene estos pulsos, pues no hay una producción real de glándula mamaria. Ahora, algo que sí es sumamente importante es el tercer efecto de la prolactina. La prolactina por sí misma tiene la capacidad de inhibir el ciclo o el pulso de hormona liberadora de gonadotropinas. Acuérdense, la hormona liberadora de gonadotropinas produce FSH y LH. Entonces, si yo logré, gracias a prolactina, inhibir a la hormona liberadora, pues yo estoy inhibiendo el proceso de ovulación y el proceso de generalmente de fertilidad, ¿no? O sea, la capacidad que tengo yo de procreación. Es por ello que nosotros sabemos que durante el embarazo se dificulta que diga, durante la lactancia se dificulta el embarazo. Ahora, algo que ustedes deben saber, tanto por fines reproductivos como por fines de información a sus pacientes, es la prolactina se libera por pulsos. En el caso de la lactancia, los pulsos que necesitan más o menos son de menos de 3 horas, que ayuda a que la prolactina se produzca durante el embarazo, bueno, no durante el embarazo, no, durante ya la fase de amamantamiento, pues la succión del pezón. Entonces, el bebé en las primeras etapas de vida, es decir, de los 0 a los 3 meses, suele querer comer entre cada 3 y 4 horas. Y eso lo que hace es que venga el pulso de prolactina y antes de que baje,
vuelve a succionar pezón y entonces mantengo un pulso constante de prolactina. Y eso hace que todo el tiempo esta hormona esté bajita y por lo tanto, pues no haya ovulación. Cuando el bebé crece, más o menos a los 4, 5, 6 meses, empieza a comer más espaciado, empieza a comer de 4 a 6 horas. Y eso en relación a la prolactina permite que haya pulsos cada 3 6 horas. ¿Cuál es el punto aquí? Que cada vez que hago un valle, es decir, que cada vez que no hay prolactina, pues se libera GnRH. Y entonces si tú ya tienes, pues digamos que espaciamiento entre la alimentación, pues lo que va a haber es que eventualmente va a haber ovulación. Y entonces va a llegar contigo, pues la paciente y te va a decir, oiga, doctor, sigo dando pecho, pero me embaracé. O sea, no se supone que durante la lactancia no se puede uno embarazar. Y no, pues no se puede uno embarazar porque normalmente está todo el tiempo el pulso de prolactina y entonces no se libera la ovulación por LH. Pero en este caso, pues como ya los ciclos son más espaciados, pues siempre hay que recomendarle después de los 3 meses a las mujeres que están en etapa de amamantamiento uso de métodos de planificación familiar para pues no complicarnos la existencia. Pero bien, fuera de ello, pues ya acabamos con prolactina. Hablemos de hormona antidiurética. También se conoce como vasopresina. ¿Qué debo saber de esta? Pues que me permite que se libere. Lo más importante es aumento de osmolaridad. Recuerden, la osmolaridad es la cantidad de solutos que hay en un solvente. Mientras más solutos hay en menos solvente, más osmótico es. Es decir, que si yo le quito agua, sube la osmolaridad. Si yo le agrego solutos, sube la osmolaridad. Acuérdense, esa osmolaridad está mediado o está pues sensado por un quimiorreceptor. Entonces, esos osmoreceptores sensan qué tanto es la osmolaridad y si la osmolaridad sube, la antidiurética se libera. ¿Qué significa hormona antidiurética? Una hormona que evita la diuresis. Entonces, si yo tengo mucha osmolaridad, tiene sentido que lo que quieres es no hacer pipí para guardar agua. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa puede hacer que yo genere antidiurética? Bueno, si la osmolaridad está normal, le toca a mis varoreceptores sensar la disminución de tensión arterial asociada a disminución del volumen sanguíneo. Entonces, ya sea que aumente la osmolaridad o ya sea que disminuya el volumen, suele haber pulsos de ADH. Además de ello, pues tenemos otras cosas, por ejemplo, la angiotensina. ¿No? Vamos a ver que hay un eje renina, angiotensina, aldosterona y la aldosterona eventualmente pues va a ayudar a que haya disminución o modificación de la bulimia y por ende pues va a haber liberación de antidiurética eventualmente, ¿no? Y hay otras cosas que son menos o son más difíciles de identificar, dolor, náusea, hipoglicemia, nicotina, opio, que pues son factores que podrían ayudar a que haya una mayor producción de hormona antidiurética. En el caso de qué hace que no se produzca la antidiurética, muy sencillo. Si hay baja osmolaridad o si hay mucho volumen, ¿no? O sea, ya tenemos esa lógica. Hay un péptido natriurético auricular, que pues también vamos a poner como inductor de la inhibición de la antidiurética. Y uno de los más importantes que ustedes deben recordar toda su vida es el etanol. El etanol, pues lo que hace es que se inhiba la hormona antidiurética, me den más ganas de hacer del baño y cada rato estoy haciendo pipí, pues cuando consumí algún tipo de alcoholcito, ¿no? No hay mucho chiste y listo. ¿Qué pasa con el eje de la hormona antidiurética? Es muy fácil, ¿no? El hipotálamo la produce.
Quedamos que en el núcleo supraventricular. Entonces, el núcleo supraventricular produce hormona antidiurética. La hormona antidiurética, una vez que se liberó, pues va a ir directamente a su órgano blanco. ¿Cuál va a ser su órgano blanco? Pues tengo dos órganos blancos, el riñón y el vaso sanguíneo. Y una vez que estoy ahí, o favorezco la reabsorción y por lo tanto que haya menor osmolaridad, o la contracción y por lo tanto haya mayor percepción de presión arterial, lo censo como volumen. Cualquiera de estos elementos lo que va a llevar es que yo inhiba la producción de antidiurética. ¿Por qué? Porque si aumenta el volumen, estoy aquí, si disminuye la osmolaridad, estoy acá. Entonces es muy fácil la regulación de la antidiurética. Pero pues lo que sí nos va a llevar un ratito, pues son las funciones. La función depende. Si están, bueno, vamos a acomodarlos primero en el vaso. ¿Por qué primero en el vaso? Porque en los vasos sanguíneos, en mi endotelio, yo tengo el receptor tipo 1 de la hormona antidiurética. Ahora, solamente quiero que recuerden que el receptor 1 está asociado a una proteína G de tipo Q. Y las proteínas G de tipo Q, si ustedes recuerdan, están asociadas a fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C, pues lo que me emite es IP3 y diacilglicéridos. Entonces, este va a inducir calcio y el calcio, ¿qué le hacía a los vasos? Hace que haya contracción del músculo liso y por lo tanto hay vasoconstricción. Entonces, el primer efecto de la hormona antidiurética es vasoconstricción del músculo liso de la arteria para regular la percepción de volumen sanguíneo. Fácil. Bueno, no sé por qué le puse 3. Primer efecto, vaso sanguíneo. Y el segundo efecto, pues es a nivel de riñón. Ahora, el riñón, pues recordemos que ustedes aprendieron muchísimo de riñón, ¿no? Tengo mi nefrona, tengo mi túbulo contorneo proximal, mi asa de Henle, mi túbulo contorneo distal y mi tubo colector. En este caso, la rama gruesa del asa es la que tiene a los receptores B2. Y los receptores B2 están asociados directamente a una proteína G. Una proteína GS que me va a permitir la presencia de MP cíclico. ¿Por qué? Pues porque ese MP cíclico va a permitir la apertura de canales iónicos. Y esos canales iónicos van a favorecer que en la rama gruesa ascendente yo tenga reabsorción, aumento de la reabsorción. ¿Reabsorción de qué? Pues va a aumentar la reabsorción de sodio, de calcio, de magnesio, de cloro, de potasio. Y hay un canal particular que también se va a activar gracias a este MP cíclico que favorece la reabsorción de urea. Ahora, si se dan cuenta, la reabsorción de todo eso lo que está haciendo es que aumente más la osmolaridad porque tengo más solutos. Pero ¿dónde está aumentando? Bueno, lo pongo de otro color para que no se me pierda. ¿Dónde estoy reabsorbiendo? En el mecanismo contracorriente. Entonces ese mecanismo contracorriente lo que hace es que aumenta el gradiente osmótico. Y acuérdense que el gradiente osmótico favorece que en el túbulo colector distal yo vuelva a poner receptores de tipo B2 asociados a MP cíclico. Uy. Y esto nos lleve
a que en lugar de abrir canales iónicos, ahora ya abra acuaporina tipo 2. Y si yo puedo abrir la acuaporina tipo 2, ¿qué creen que va a pasar? Se reabsorbe agua. Entonces yo estoy logrando no permitir la secreción de agua a través de las acuaporinas en el túbulo colector distal. Bueno, aquí no les puse, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector es donde suelo tener estos receptores de la hormona tiurética, el tipo 2, ¿no? Entonces, ¿qué necesito que se lleven de esto? Necesito que se lleven que hay receptores, variantes B1, variantes B2. La variante B1 está asociado a una proteína GQ, variante 2, una proteína GS. Y esto hace que haya actividad de la fosfolipasa C, IP3, calcio, y eso me recuerde que está en músculo liso del vaso. O proteína GS, que se asocia a GMP cíclico, que va a permitir que haya apertura de canales iónicos, canales que hagan que aumente el mecanismo de contracorriente y AMP cíclico que permite la actividad de las acuaporinas. Y la acuaporina va a permitir que haya reabsorción de agua. Y con ello disminuyo la osmolaridad. Y si yo logro disminuir la osmolaridad, pues tengo como efecto suprimir la liberación de antidiurético. Y bien, para acabar, oxitocina. ¿Qué hace que yo libere oxitocina? Muy padre, succión del pezón. Esto es función, pero desde ahorita les digo, esto es muy preguntable porque les encanta preguntarle cada rato. La oxitocina suele activar a los receptores de las células mioepiteliales que están periglandulares. Entonces, si yo tengo el músculo liso periglandular y lo estimulo, contraigo. ¿Y qué hace esa contracción? Que la leche salga. Entonces, la prolactina hace lactogénesis, la oxitocina hace eyección de la leche. Y pues todo esto ocurre al mismo proceso de la succión del pezón. Entonces, succiona pezón, se libera prolactina, favorezco lactogénesis. Se succiona pezón, produzco oxitocina y se libera la leche, o sea, se eyecta la leche. Después, la oxitocina se suele producir en la dilatación cervical. Esto tiene mucho que ver con trabajo de parto. Cuando el cérvix dilata, es una señal de que la cabecita del bebé se está encajando y que posiblemente ya quiere salir. Entonces lo que hace el cérvix es liberar oxitocina. La oxitocina llega al músculo liso, también es una función, y forma una contracción del músculo liso uterino. Y esa contracción lo que hace es que se activen más receptores y por lo tanto haya distensión digamos que, del diámetro uterino y hay una nueva señal. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque la dilatación cervical y el trabajo de parto es el segundo mecanismo de retroalimentación positiva que conocemos. Eh, el primero es el pulso de LH, que todavía no hemos visto, y el segundo, que vimos, bueno, que les dije en la clase pasada, y el segundo es la retroalimentación positiva asociada a la oxitocina en la contracción del músculo liso del útero. Eh, y también algo que puede hacer que haya aumento en la producción de oxitocina es algo súper importante como seres subvivos, los orgasmos. Se habla que la oxitocina es la hormona del amor, realmente es la hormona del apego. El bebé, cuando succiona pezón, pues hace que la liberación de oxitocina haga a la mamá, haga más apego al bebé
y es por eso que biológicamente las madres pues siempre tienen mayor vínculo con el bebé, porque el bebé produjo oxitocina y su cerebro lo vinculó con protección y cariño, ¿no? Entonces los padres pues al no liberar esa oxitocina por el amamantamiento del bebé, pues no hacen tanto apego a los niños y pueden dejar que crezcan libres y salvajes. Pero bueno, en el caso de las mamás sí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues que el orgasmo femenino y masculino liberan oxitocina. ¿Cuál es más potente? La liberación de oxitocina en el orgasmo femenino. Entonces es más común que una mujer que tiene relaciones sexuales con logrando un orgasmo tenga una mayor vinculación con su pareja y pues esto haga una percepción de acompañamiento más grande. Entonces, una forma de vinculación humana pues es la liberación de oxitocina durante este proceso de orgasmo. Pero bien, esos son como los tres puntos más importantes. ¿Qué hace que la oxitocina no se produzca? En general, tiene que ver solamente con cosas exógenas. Es decir, generalmente los opioides son un componente exógeno que suele inhibir la producción de oxitocina. Eh, y listo, ¿no? Entonces, las funciones, eyección de leche, ya quedamos por qué, actividad de las células mioepiteliales periglandulares. Acuérdense que glándula mamaria, ¿eh? Y el contracción del miómetro. Esto favorece pues más contracción y esto induce pues el favorecer el parto, pero pues mientras el cérvix siga dilatándose, va a haber oxitocina, va a haber más contracción. La contracción hace más oxitocina, más contracción y por eso los ciclos de contracción durante el trabajo de parto pues suelen acortarse y suelen inducir hipoxia, ¿no? Y eso es lo que se asocia al dolor. Entonces, bueno, esto es un poquito de hipotálamo hipófisis. Espero que les haya servido, espero que pues tengan dudas y las dejen preguntados. Y pues ya saben, los invito a formar parte de la comunidad en School. Y pues nada, que estén muy bien y mucho éxito en el estudio de este tema.